Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer un ritual de amor para la unión de pareja. Este ritual no es un amarre. Este ritual solo se hace en los casos en los que sientes que tu pareja se está distanciando o que habéis roto la relación y quieres una reconciliación, cuando ves que hay muchos problemas que pueden acabar con la relación de pareja. Entonces este ritual va a permitir que tú y tu pareja pues permanezcáis unidos. Este ritual se hace un día viernes en un periodo de luna creciente, es decir, desde que es luna nueva hasta que es luna llena, en todo ese periodo de tiempo lo puedes hacer, y un día viernes que es el día indicado para los rituales de amor. Los materiales que vas a necesitar para hacer este ritual son una vela de miel y clavo, una vela roja y una vela de cera de panal. También vas a necesitar un lazo rojo, y las 3 hierbas que vamos a utilizar para hacer este ritual son clavo de especias, clavos de olor, cilantro y tomillo, que son 3 hierbas muy apropiadas para atraer el amor. Y el aceite de canela. El aceite puedes hacerlo tú, que aquí en las tarjetitas de información verás cómo se hacen los aceites esotéricos, que ya lo he dicho en un vídeo anterior. Y si no lo quieres hacer, pues con un poquito de esencia de canela, un poquito de aceite de oliva, sal y la ceniza de un incienso, haces una mezcla para consagrar las velas. También vas a necesitar papel y lápiz. El ritual lo tienes que hacer sobre un altar donde tengas representados el fuego, el aire, el agua, la tierra y los reinos: el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. El procedimiento es el siguiente: en el papel blanco, si puede ser un papel vegetal, un pergamino, muchísimo mejor, escribes tu petición, una petición a quien tú le tengas fe, pidiéndole que tú y tu pareja pues permanezcáis unidos, que esos problemas que os están separando desaparezcan, una reconciliación. Si os habéis enfadado, pues pides esa reconciliación, y al final de tu petición lo firmas. Doblas el papel 2 veces, 1 y 2, y lo pones dentro de un cuenco de barro o un cuenco metálico. También puedes usar un caldero. Sobre el papel tienes que verter 7 clavos de olor. 1, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 hierbas que son apropiadas para potenciar el amor, para atraer el amor, para eliminar los males de amor. Le puedes echar simplemente un pellizquito. Y de tomillo también. Harán que atraigas a tu pareja, que permanezcáis unidos. También potencian el deseo sexual, que es importante para una relación sentimental. Y dejamos este cuenco de barro o metálico, como te digo, preparado. Luego pasamos a consagrar las velas. La primera vela que hay que consagrar es la vela de miel y clavo. Tienes que escribir con un objeto punzante tu nombre desde la mecha hacia la base, el tuyo, el nombre de la persona que hace el ritual, y con un poquito de aceite de canela te impregnas las manos. Y primero pasas el aceite por tu nombre, igualmente desde la mecha hacia la base, y luego con el aceite que te queda en las manos consagras la vela, concentrándote en tu petición. Tómate tu tiempo. La vela que te representa a ti, que es la de miel y clavo, la tienes que colocar a tu derecha. Luego pasas a consagrar la vela de miel. En la vela de miel tienes que escribir desde la mecha hacia la base el nombre de tu pareja. Igualmente, con un poquito de aceite de canela, primero lo pasas por el nombre, desde la mecha hacia la base, y con el resto de aceite que te queda en la mano, consagras la vela. Igualmente, tomándote tu tiempo y concentrándote cómo esa persona viene a ti, cómo mantenéis esa unión de pareja. Y la de miel a tu izquierda.
Luego pasamos a preparar la vela roja. Con esta vela de panal que se suelen abrir, ya habréis visto en otros vídeos anteriores cómo se pueden usar estas velas para hacer peticiones, pues en este caso la vamos a usar para la unión de pareja. Abres la vela con mucho cuidadito porque se puede romper. Si se raja un poquito no te preocupes. La abres del todo. No sé si se está viendo bien. Y le quitamos la mecha. La guardamos, que seguramente en otro ritual podemos hacer algo con esta mecha. Una vez que ya la tienes abierta, te untas las manos en el aceite de canela y envuelves la vela roja dentro de la cera de la vela de panal. No hace falta escribirla, esta no se escribe, simplemente con el aceite que tenemos en las manos, el aceite de canela, la vamos envolviendo, pero con la conciencia puesta en lo que estamos pidiendo, es decir, en esa unión. Igualmente, tómate tu tiempo, muy despacito, que quede todo muy bien alineado. Y ya cuando la has envuelto, aprietas bien y ahora sí te concentras en la petición, ¿vale? Como te digo, tómate tu tiempo siempre. Y la colocas en el centro. Es decir, tenemos que formar con las 3 velas un triángulo. La vela de roja cubierta de miel está en el centro, la de miel y clavo a tu derecha y la de sola de miel a tu izquierda. El siguiente paso es con una pastillita de estas de carbón litúrgico, la quemas. Y una vez que ya empiezan las hierbas a quemar, prendes primero la vela que está en el vértice, que está apuntando al norte. Luego la de tu derecha. Y por último, la de la izquierda. Y con el lazo rojo lo que tienes que hacer es rodear el ritual, como símbolo de unión de la pareja. Le haces una lazada, igualmente simbolizando lazos de amor, nunca nudos. Recuerda que no es un amarre. De hecho, en la magia blanca no se hacen amarres. Y tienes que dejar que las velas se consuman por completo. Lo puedes hacer en portavelas, lo puedes hacer sobre un plato. Lo que sí es importante que lo hagas en un sitio donde no haya ningún riesgo de incendio. Es decir, que todo el ritual tiene que estar hasta que se termine de consumir las velas por completo. Si las hierbas, pues el carboncillo se apaga, pues bueno, le pones un carboncillo nuevo, pero ese humo de esas hierbas con el papel quemándose, intenta que esté todo el tiempo mientras que las velas se van consumiendo. Una vez que ya se haya terminado todo el ritual, los restos de las velas, los restos de las hierbas, el lazo, lo envuelves en un papel de periódico o de cualquier tipo y lo tienes que enterrar en algún sitio donde haya vegetación. Recuerda que cuando se utilizan elementos naturales de la tierra hay que devolverlos a la tierra. Bueno, pues si tienes alguna duda sobre este ritual, me haces tu comentario aquí abajo, que ya sabes que yo en la mayor brevedad posible te lo respondo. Y si te ha gustado, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.